Amada, escúchame con atención. Cuando una mujer camina bajo la cobertura del Espíritu Santo, no hay enemigo que pueda tocarla, no hay lengua que pueda maldecirla y no hay fuerza del infierno que pueda detenerla. Tú no eres una mujer común, eres una hija del Dios Altísimo, escogida, apartada y sellada con un propósito eterno. El cielo está a tu favor y aunque la maldad se levante, tu victoria ya fue decretada. Hoy quiero revelarte 8 señales claras de que Dios mismo te está guardando de la gente malvada y de sus intenciones ocultas. Primera señal, tus pasos son guiados por el Espíritu Santo. Una mujer protegida por Dios no anda perdida, ni confusa, ni insegura. El Espíritu dirige sus decisiones, ilumina sus caminos y le da discernimiento para no caer en trampas. Esa voz suave dentro de ti que te dice no vayas por ahí o no hables con esa persona, es la voz del Espíritu preservando tu vida. Segunda señal, la paz gobierna tu corazón. Aunque haya conflictos alrededor, aunque las personas te critiquen o hablen mal de ti, en tu interior reina una paz sobrenatural. Esa paz es el escudo de Dios, es la evidencia de que el enemigo no puede penetrar en tu espíritu. Donde otros se desesperan, tú te mantienes firme porque sabes que Dios pelea tus batallas. Tercera señal, tu fe provoca milagros. La mujer protegida no se limita a lo que ve, sino que activa lo imposible con su fe. Cuando parece que todo se cierra, Dios abre una puerta. Cuando parece que todo se pierde, Dios trae restitución. Esa capacidad de creer en medio de la oscuridad es una señal de que tu vida está bajo la cobertura divina. Cuarta señal, tus enemigos no prosperan contra ti. Podrán levantar armas, podrán hablar mentiras, podrán planear estrategias, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Verás cómo lo que otros planearon para tu mal se convierte en escalón para tu promoción. Eso es protección celestial. Eso es Dios transformando cada intento de maldad en una bendición a tu favor. Quinta señal, tus oraciones tienen poder. Una mujer protegida es una mujer que ora. El infierno tiembla cuando doblas tus rodillas, porque tu clamor activa ángeles, abre cielos y trae respuestas sobrenaturales. No subestimes el poder de tus palabras en oración, porque son como fuego que consume toda obra de maldad. Sexta señal, tu prosperidad incomoda la maldad. La mano de Dios sobre ti no solo te protege, también te prospera. Una mujer guardada por Dios experimenta provisión, abundancia y favor. Y aunque los malintencionados quieran detener tu avance, no podrán, porque tu bendición no viene de ellos, sino del Señor de los cielos. Séptima señal, tienes discernimiento espiritual. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones, pero una mujer protegida recibe de Dios la sabiduría para ver más allá de las apariencias. El Espíritu te revela lo oculto, te da claridad y evita que caigas en la trampa de los engaños. Octava señal, tu vida es un testimonio de victoria. A pesar de las batallas, de las críticas y de los ataques, siempre sales en victoria. Tu gozo no depende de lo que digan los demás, porque sabes quién te respalda. Cada triunfo en tu vida es evidencia de que Dios mismo es tu protector y tu escudo. Amada, Dios te ha escogido, te ha marcado y te ha rodeado con murallas de fuego para que nada ni nadie pueda destruirte. Hoy levántate con autoridad, declara que eres intocable para la maldad y que tu destino está asegurado en las manos del Todopoderoso. Es tiempo de caminar con fe, de orar con poder, de creer en milagros y de manifestar la prosperidad que Dios preparó para ti. Que se levanten los enemigos, que hablen los críticos, que intenten los malvados. Tú seguirás avanzando porque eres una mujer guardada por Dios. Cuando una mujer está protegida por Dios, la primera señal que resplandece en su vida es que sus pasos son guiados por el Espíritu Santo. No camina a ciegas, ni toma decisiones movida por la emoción, sino que cada movimiento, cada elección y cada dirección que toma están bajo la supervisión divina. El Espíritu Santo es como esa voz interna que le dice cuándo detenerse, cuándo avanzar y cuándo esperar, aun cuando todo lo que le rodea le grite lo contrario. Esa dirección no es fruto de la casualidad, sino del fruto de una vida rendida a Dios, donde la obediencia se convierte en la llave para escuchar su guía. Una mujer protegida no necesita forzar puertas, porque el Espíritu abre las que deben abrirse y cierra las que traerían dolor y confusión. Esta mujer entiende que el discernimiento no es una habilidad natural, sino un regalo del cielo. Ella sabe identificar cuando una conversación, una relación o una oportunidad viene disfrazada de bendición, pero en realidad es un plan de maldad contra su vida. Muchas veces lo que parece atractivo, lo que brilla y llama la atención es solo un anzuelo del enemigo. Pero la voz del Espíritu le revela lo oculto y le advierte que no caiga en la trampa. Mientras otros avanzan sin dirección y luego lamentan sus decisiones, ella camina segura.
porque su corazón está entrenado a escuchar lo que Dios dice y no lo que las circunstancias aparentan mostrar. El Espíritu Santo se convierte en su brújula y su faro en medio de la confusión. Esa guía divina se refleja en cada área de su vida, en su familia, en sus relaciones, en sus finanzas y en su ministerio. No se deja llevar por los impulsos del momento, sino que consulta al Espíritu antes de dar un paso importante. Esa intimidad con Dios le evita alianzas equivocadas, negocios que parecen fructíferos pero son ruina disfrazada, y amistades que no suman sino que restan. La protección de Dios se manifiesta en el silencio que le dice, no es el tiempo, o en la paz profunda que le confirma, este es el camino correcto. Ese discernimiento no solo la libra de la maldad externa, sino que también la guarda de errores internos que podrían desviarla de su propósito eterno. El enemigo siempre busca poner tropiezos, diseñar emboscadas y sembrar confusión, pero una mujer guiada por el Espíritu nunca se deja atrapar. El Espíritu Santo ilumina sus pensamientos y le recuerda la palabra de Dios en los momentos cruciales para que no caiga en engaños. Incluso en lo cotidiano, esa dirección sobrenatural le evita accidentes, la aleja de lugares peligrosos y la guarda de personas con intenciones oscuras. Su protección no está en la lógica humana ni en su fuerza, sino en la voz del Espíritu que va delante de ella. Esa certeza le da seguridad, confianza y paz, porque sabe que no camina sola, sino acompañada por el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. La paz en el corazón de una mujer protegida por Dios es una de las señales más poderosas y visibles de que está bajo su cobertura. No se trata de una paz humana ni de una tranquilidad pasajera que depende de las circunstancias, sino de una paz sobrenatural que viene directamente del cielo. Esa paz no se puede explicar con palabras porque no tiene lógica ante la adversidad, pero se puede sentir profundamente en el alma. Cuando todo parece derrumbarse, cuando las personas le dan la espalda o cuando enfrenta momentos de soledad, esa paz se convierte en un escudo invisible que la rodea y la fortalece. Es una calma que desarma el miedo y aplasta la ansiedad, recordándole que el Dios que la guarda no duerme y siempre vela por ella. La gente malvada muchas veces busca desestabilizar a una mujer, atacando su mente con palabras hirientes o levantando falsas acusaciones contra su vida. Pero cuando la paz de Cristo gobierna su interior, esas flechas no logran penetrar su corazón. Puede escuchar rumores, críticas o calumnias, pero no permiten que eso la destruya ni la saque de su enfoque. En lugar de reaccionar con ira, guarda silencio y espera en Dios, porque entiende que su defensa no está en sus manos, sino en el Dios que hace justicia a favor de los suyos. Esa paz se convierte en la evidencia de que ella no está sola, de que hay ángeles alrededor cubriéndola y de que su causa ya está en manos celestiales. La paz divina también se refleja en su manera de enfrentar las tormentas de la vida. Donde otros se desesperan y pierden el control, ella se mantiene firme con la convicción de que el Señor es su roca inconmovible. No significa que no sienta dolor o que no derrame lágrimas, sino que aún en medio de las lágrimas hay un descanso profundo en su espíritu. Esa tranquilidad es lo que desconcierta al enemigo, porque esperaba verla derrotada y sin fuerzas, pero la encuentra adorando, confiando y esperando lo mejor de Dios. La paz no es ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está en control aún en medio de ellos. Esa paz es también un testimonio para los demás. Cuando su familia, sus hijos o las personas cercanas la ven tranquila en medio de la dificultad, comprenden que hay algo diferente en ella. Esa serenidad inspira fe en otros, porque se dan cuenta de que no depende de lo visible, sino de una confianza absoluta en lo invisible. La paz es contagiosa, porque al ver su calma, otros aprenden a depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Así, lo que el enemigo intentó usar para destruirla, se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios, mostrando que su paz es real, es poderosa y es inquebrantable. La fe de una mujer protegida por Dios es una fuerza imparable que provoca milagros en cada área de su vida. No se conforma con lo que ve a simple vista porque sus ojos espirituales están entrenados para mirar más allá de la realidad natural. Mientras otros se rinden ante un diagnóstico médico, una crisis financiera o un problema familiar, ella se levanta creyendo que lo imposible puede suceder. Su fe es como una semilla que activa la mano de Dios en lo sobrenatural, trayendo respuestas que sorprenden a todos. Esa confianza no se apoya en su capacidad humana, sino en la fidelidad del Dios que nunca falla. Por eso, donde otros ven un obstáculo, ella ve una oportunidad para que se manifieste un milagro. La fe no es simplemente un deseo positivo ni una emoción pasajera, sino la convicción profunda de que la palabra de Dios se cumplirá tal como Él la prometió. Una mujer protegida entiende que creer es caminar sobre las promesas, aun cuando el terreno parece inseguro.
Cuando se levanta en oración y declara la verdad de Dios, activa un poder que trasciende lo terrenal. Puede estar en medio de la escasez, pero declara abundancia. Puede estar enferma, pero proclama sanidad. Puede estar en lucha, pero confiesa victoria. Esa fe desarma los planes de la gente malvada, porque lo que intentaron usar para destruirla se convierte en el escenario de su testimonio. El milagro ocurre no solo porque Dios tiene poder, sino porque la fe de esta mujer conecta con ese poder. Cada vez que el enemigo intenta cerrar una puerta, su fe abre una ventana de bendición. Cuando parece que todo se termina, su confianza en el Señor trae un nuevo comienzo. Su fe no permite que la desesperación gobierne su corazón, sino que la impulsa a esperar lo extraordinario. A través de esa fe recibe estrategias, ideas creativas y soluciones que no provienen de la lógica humana. Es así como su vida se convierte en un reflejo de lo sobrenatural, donde las personas alrededor no pueden negar que Dios está de su lado. Una mujer con fe viva no se queda pasiva, sino que acciona en obediencia a lo que Dios le muestra. Cuando el Espíritu Santo le dice que avance, ella avanza aunque el camino parezca incierto. Esa fe activa genera movimiento en lo espiritual y trae a la realidad lo que parecía inalcanzable. Muchas veces su entorno no entiende cómo sigue adelante, cómo prospera a pesar de las dificultades o cómo sonríe en medio del dolor, pero la respuesta está en su fe. Esa fe es un fuego que no se apaga, una luz que no se oculta y una fuerza que rompe barreras. Allí donde la maldad quiso sembrar derrota, la fe de esta mujer hace florecer la victoria. Cuando una mujer está verdaderamente protegida por Dios, una señal evidente es que los planes de sus enemigos nunca prosperan en su contra. Podrán levantarse voces en su contra, podrán idear trampas ocultas, podrán reunirse en secreto para planear su caída, pero todos esos intentos se vuelven inútiles frente al poder de Dios que la cubre. Ella puede caminar en medio de personas que la envidian, que la critican o que buscan detener su avance, pero ninguna estrategia logra alcanzarla. El Señor mismo se encarga de frustrar las maquinaciones del mal y de desarmar cada plan oculto. Mientras otros confían en su fuerza o en sus contactos, esta mujer confía en el Dios que pelea sus batallas. Los enemigos pueden hablar y pueden moverse, pero no tienen la última palabra sobre su vida. Aunque se levanten como gigantes que parecen más fuertes, Dios siempre los derriba con un solo soplo. Esa mujer no necesita defenderse con sus propias manos ni responder a cada ataque, porque su protección no proviene de la carne, sino de lo alto. Lo que fue diseñado para hacerle daño, Dios lo transforma en una oportunidad de bendición. Si alguien intentó cerrarle una puerta, el Señor abre 7 más. Si alguien habló en secreto contra ella, Dios lo expone públicamente. El enemigo jamás podrá vencer a una mujer cubierta por el poder del Altísimo. Esta realidad se ve reflejada en la vida diaria, cuando las calumnias, las injusticias y los ataques no logran detenerla. Aunque se presente un ambiente hostil en su trabajo, en su casa o en su ministerio, ella sigue avanzando con paso firme, porque sabe que la mano de Dios la respalda. El enemigo se desespera al verla prosperar, porque todo intento de detenerla termina siendo inútil. Cada palabra malintencionada rebota contra el escudo espiritual que la rodea. Lo que fue un plan de destrucción se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios, mostrando al mundo que ella no camina sola. Incluso en medio de acusaciones falsas o injusticias, esta mujer experimenta cómo Dios mismo se convierte en su abogado. No necesita justificar su vida ante la gente, porque su defensa viene del cielo. Cuando otros esperan verla derrotada, el Señor la levanta con mayor fuerza y la coloca en lugares de honra. Sus enemigos terminan viendo cómo el mismo Dios abre caminos donde no los había. Esa protección no significa que no enfrente oposición, sino que la oposición nunca logrará su objetivo. Los malvados pueden intentarlo, pero la mano de Dios es más poderosa que cualquier complot humano. Su vida es un ejemplo de cómo el Señor guarda a quienes confían plenamente en Él, haciendo que ninguna arma forjada prospere en su contra. Una mujer protegida por Dios entiende que la oración no es un acto religioso repetitivo, sino un arma poderosa que transforma atmósferas y cambia destinos. Cuando dobla sus rodillas, el cielo se abre y la presencia de Dios desciende con poder. Ella sabe que en la oración no solo habla, sino que establece decretos en el mundo espiritual. Cada palabra que pronuncia con fe se convierte en fuego que consume planes de maldad y en luz que ilumina los caminos oscuros. Su oración tiene la capacidad de derribar fortalezas, de romper cadenas invisibles y de traer libertad donde antes había opresión. Nada puede detener a una mujer que ora, porque su clamor llega directamente al trono de Dios. Cuando la gente malvada intenta rodearla con palabras destructivas o intenciones ocultas, su respuesta no es venganza, sino oración. En lugar de perder tiempo en discusiones y conflictos sin sentido, corre a la presencia del Señor, sabiendo que allí encuentra la victoria. Su oración desarma al enemigo, porque mientras otros buscan verla caer,
ella se fortalece en el secreto con Dios. Esa intimidad con el Espíritu Santo se convierte en su refugio más seguro, en el lugar donde recibe instrucciones y renueva sus fuerzas. Cada lágrima derramada en oración es recogida por Dios y cada súplica sincera se convierte en semilla de milagros futuros. La oración también le da una visión diferente frente a la adversidad. Donde otros ven caos, ella ve la oportunidad de clamar y provocar la intervención divina. En medio de la enfermedad, ora y declara sanidad. En medio de la escasez, ora y proclama provisión. En medio del peligro, ora y activa la protección de Dios. El enemigo no puede resistir a una mujer que ora con fe, porque sus palabras se convierten en decretos respaldados por el cielo. Su oración no es débil ni insegura, sino firme y valiente, porque conoce la autoridad que tiene como hija de Dios. Esa autoridad espiritual la distingue y la hace caminar en una dimensión sobrenatural. Además, la oración le permite estar en constante comunicación con el Espíritu Santo, desarrollando una relación profunda que la sostiene en todo momento. No espera que llegue una crisis para orar, sino que ha hecho de la oración un estilo de vida. Habla con Dios en la mañana, en la noche y en todo lugar, porque entiende que la oración no está limitada a un tiempo ni a un espacio. Esa conexión permanente la mantiene sensible a la voz de Dios y fuerte contra los ataques del enemigo. Es la razón por la cual la maldad no logra quebrar su espíritu, porque siempre está cubierta por el poder que se activa en la oración. Su vida entera refleja que el clamor de una mujer justa puede mucho, y que cada oración sincera provoca movimientos en el cielo y en la tierra. La prosperidad que vive una mujer protegida por Dios es un reflejo claro de su mano sobre ella, porque no proviene de la suerte ni de la casualidad, sino de la bendición del cielo. Esta prosperidad no se limita solo a lo material, sino que abarca todas las áreas de su vida, su paz interior, sus relaciones, su salud y sus recursos. La gente malvada puede envidiarla, murmurar contra ella o intentar detener su avance, pero no logra impedir que el favor de Dios se derrame sobre su vida. Lo que toca prospera, lo que emprende florece y lo que siembra da fruto en abundancia, porque su fuente no es terrenal sino divina. Esa prosperidad es un escudo que evidencia que Dios está con ella. Cada paso que da está respaldado por la gracia de Dios, y eso la diferencia de los demás. Mientras otros luchan por abrir puertas y conseguir oportunidades, ella camina confiada porque sabe que el cielo abre caminos para ella. La prosperidad que recibe no es un accidente, sino una consecuencia de su fe y obediencia. Aunque el enemigo intente robarle, el Señor siempre multiplica lo que tiene en sus manos. Aunque alguien busque bloquear sus recursos, Dios mismo desata provisión inesperada a su favor. Esta realidad desconcierta a los malintencionados, porque todo intento de frenar su avance resulta inútil cuando el respaldo de Dios está presente. La prosperidad también se refleja en su capacidad de dar, porque una mujer bendecida no retiene, sino que comparte con generosidad. Su prosperidad no la hace orgullosa, sino agradecida, entendiendo que todo lo que tiene proviene de la bondad de Dios. Su generosidad se convierte en semilla que abre más cielos y provoca que la abundancia continúe fluyendo. Mientras otros guardan por temor a perder, ella entrega confiando en que nunca le faltará. Esa confianza en la provisión divina se convierte en un testimonio que inspira a otros a creer que Dios puede hacer lo mismo con ellos. Su prosperidad es una herramienta que glorifica a Dios y que bendice a los que la rodean. El enemigo se incomoda con su prosperidad porque esperaba verla limitada, derrotada y sin recursos, pero la ve avanzar con fuerza y estabilidad. Esa prosperidad es la evidencia de que ninguna maldición tiene poder sobre ella y que la bendición de Dios rompe todo intento de pobreza espiritual o material. Su vida es un recordatorio constante de que la verdadera prosperidad no viene de las conexiones humanas ni de la suerte, sino de la obediencia al Señor. Mientras otros dependen de lo terrenal, ella depende de lo eterno, y eso garantiza que su provisión nunca se detenga. La gente malvada puede murmurar, pero no puede detener el fluir de la bendición, porque lo que Dios ha declarado para su vida, nadie lo puede cancelar. Amada iglesia, escucha bien esta palabra. No confundas soledad con abandono, porque muchas veces Dios te separa no para castigarte, sino para elevarte. Cuando todos se alejan, cuando las puertas se cierran, cuando las voces se apagan, es ahí donde el Espíritu Santo susurra a tu corazón: te estoy llevando a una altura donde no todos pueden caminar. El camino de la fe nunca fue diseñado para la multitud, sino para aquellos que se atreven a creer. Abraham salió de su tierra sin entender del todo, pero con la convicción de que Dios lo llamaba a una promesa mayor. Moisés subió al monte solo para encontrarse con la gloria. Jesús mismo oraba en la madrugada apartado, porque sabía que el poder se renueva en la intimidad con el Padre. Si estás caminando solo, es porque tu asignación no es común, tu llamado no es pequeño y tu destino no es terrenal, sino celestial. El Espíritu Santo te dice hoy: no temas a la soledad, porque no estás solo, estoy contigo.
Cuando caminas por fe, muchas veces parecerá que todo está en tu contra, pero recuerda, la fe no se alimenta de lo visible, se sostiene en lo eterno. Tus lágrimas son semillas, tus oraciones son llaves y tu fe es el combustible que abre los cielos. Prepárate, porque lo que hoy parece vacío se convertirá en milagro y lo que hoy parece silencio será el escenario de la voz de Dios. No te compares con quienes caminan por senderos fáciles. El oro se prueba en fuego. El aceite se produce en la presión y el vino nuevo nace de la uva triturada. Tú estás en proceso y ese proceso está marcado por la mano de Dios. La prosperidad de tu vida no depende de lo que tienes en el bolsillo, sino de lo que tienes en el espíritu. Fe que rompe cadenas, oración que abre puertas y obediencia que provoca milagros. Este es tu tiempo de elevarte. Lo que Dios hará contigo no lo entenderán todos. Por eso Él te aparta. No es rechazo, es protección. No es soledad, es promoción. No es abandono, es un llamado más alto. El Espíritu Santo quiere llenarte de fuego, de visión y de poder para que tu caminar marque la diferencia en esta generación. Hoy levántate, sacude el polvo del desánimo y decide creer más allá de lo que ves. Ora con más intensidad, adora con más pasión y confía con más firmeza. El cielo está listo para respaldarte. Camina con fe, porque aunque parezca que vas solo, en realidad estás acompañado por el Dios de milagros y Él te está llevando a un nivel más alto. La soledad muchas veces es interpretada por el corazón humano como un abandono, como si Dios hubiera cerrado sus oídos y sus ojos frente a la situación que se vive. Pero en la realidad espiritual esa soledad es evidencia de que se ha sido apartado con un propósito mayor. El Señor no lleva a todos por los mismos caminos porque no todos están llamados al mismo destino. Cuando Él quiere revelar algo profundo, necesita que la voz de los hombres se calle para que su voz sea escuchada con claridad. El silencio que duele en verdad es un escenario donde se produce la revelación. El que camina en multitudes escucha ruido, pero el que es apartado escucha dirección. Por eso la soledad es el lugar donde la fe madura, donde el carácter se forja y donde el corazón se rinde totalmente a la voluntad de Dios. Miremos a Abraham, quien recibió la orden de dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. No fue un llamado para ir acompañado de todos, fue un llamado para confiar en un Dios que lo llevaba a una tierra desconocida. La soledad que vivió no era un castigo, era la marca de un pacto nuevo, un pacto que solo podía entenderse en la intimidad con el Altísimo. Cuando nadie más comprende lo que Dios está haciendo contigo, ahí se confirma que tu camino no es común. El llamado más alto no siempre es comprendido por las personas que te rodean, porque Dios no lo reveló a ellos, lo reveló a ti. En esa diferencia nace la distancia y en esa distancia florece el propósito. Por eso quienes son llamados a cosas grandes deben aprender a caminar solos con el Señor. Moisés también experimentó esa separación. El pueblo podía permanecer en el valle, pero solo él subía al monte para encontrarse con la gloria de Dios. Nadie más tenía la asignación de recibir las tablas de la ley, porque el trato de Dios era exclusivo con él. Ese aislamiento no era para hacerlo sentir inferior, era para hacerlo depositario de un plan mayor. La soledad en el monte fue la cuna de la gloria que luego iluminaba su rostro frente al pueblo. Así sucede con cada hijo e hija que es apartado. Lo que hoy parece desierto, mañana se convierte en evidencia de gloria. El cielo no permite que todos suban contigo, porque la visión no fue dada para todos, sino para el que ha sido escogido. Esa sensación de caminar sin compañía es una señal de que se ha recibido una responsabilidad especial. El Espíritu Santo aparta al escogido para limpiarlo, para moldearlo y para equiparlo con herramientas espirituales que no se encuentran en la multitud. Allí, lejos de las voces humanas, se aprende a depender del maná que cae del cielo, de la roca que da agua en medio del desierto y del fuego que guía en la noche. La soledad es la escuela donde el corazón se sensibiliza a la voz divina, donde se aprende a discernir la dirección del Padre y donde se recibe la fuerza para sostener la asignación. Por eso quien se siente apartado no debe desanimarse, sino entender que es evidencia de un llamado más alto. Los mayores encuentros con Dios no se dan en medio del ruido de la multitud, sino en los momentos de intimidad donde el alma queda desnuda ante la presencia divina. Cuando el ser humano calla las voces externas y se dispone a escuchar al Espíritu Santo, comienza a experimentar la profundidad de lo sobrenatural. La multitud distrae, pero la soledad concentra. El bullicio confunde, pero el secreto aclara. En lo secreto Dios revela lo que en público se manifestará con poder. Jesús mismo enseñó: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la clave. Lo secreto antecede a la recompensa pública. Moisés es un ejemplo de esto.
Mientras el pueblo se quedaba en el valle, él subía al monte para estar cara a cara con la gloria de Dios. No fue en medio de los aplausos ni de las conversaciones donde recibió las tablas de la ley, sino en un lugar apartado donde nadie más podía entrar. Esa soledad se convirtió en el lugar de encuentro más glorioso, donde su rostro terminó resplandeciendo con la luz del cielo. Lo que ocurrió en lo secreto impactó a todo un pueblo, porque la presencia que recibió lo transformó en un hombre que portaba la evidencia de lo divino. Así sucede con quienes se encierran en la intimidad con Dios. El fuego del cielo impregna su ser hasta que los demás pueden notar que hay algo diferente en ellos. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba constantemente esos momentos de intimidad. El Evangelio nos relata que se apartaba de madrugada antes que amaneciera para estar a solas en oración con el Padre. Si el mismo Cristo necesitaba esa conexión privada, ¿cuánto más la necesita cada creyente? No era en medio de las multitudes que recibía la fuerza, sino en la soledad con el Padre, donde se fortalecía para sanar, liberar y predicar con poder. El secreto era su fuente, la oración era su alimento y la intimidad era su motor. Ese modelo nos enseña que si deseamos ver milagros y señales, debemos cultivar primero el altar privado donde se enciende el fuego del Espíritu. La intimidad con Dios es un lugar donde el corazón se abre sin máscaras ni apariencias. Allí no hay títulos ni reconocimientos, solo un hijo delante de su Padre. En ese ambiente se producen transformaciones profundas que no ocurren en escenarios públicos. La fe se afirma, la visión se aclara y la esperanza se renueva. Es en lo secreto donde se reciben estrategias divinas para enfrentar las batallas visibles. Por eso los mayores encuentros ocurren fuera de los reflectores, en los momentos donde nadie aplaude, pero el cielo escucha. Lo que se obtiene allí es tan poderoso que después ninguna circunstancia puede apagarlo. Quien ha estado en intimidad con Dios sabe que no necesita la aprobación de los hombres, porque ya ha recibido la confirmación del cielo. La fe nunca se sostiene en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el Espíritu puede creer. Las circunstancias muchas veces parecen gritar que todo está perdido, que no hay salida y que la promesa jamás se cumplirá, pero es en esos momentos donde la verdadera fe se activa. La fe no es un sentimiento pasajero, es una convicción firme de que Dios cumplirá lo que ha hablado, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Caminar por fe significa avanzar cuando el panorama es incierto, confiar cuando las fuerzas escasean y creer aunque no existan señales visibles. El hombre natural busca pruebas, pero el hombre de fe se sostiene en la palabra eterna, porque sabe que lo invisible es más real que lo tangible. Abraham es llamado el padre de la fe porque creyó en lo imposible. Dios le prometió descendencia cuando su edad y la de Sara parecían un impedimento absoluto. Él no miró las limitaciones de su cuerpo ni la esterilidad de su esposa, sino que fijó su mirada en el Dios que da vida a lo que no existe. Esa es la esencia de la fe, no poner la confianza en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Cada paso de Abraham fue un testimonio de que la fe no necesita evidencias humanas para sostenerse, porque se apoya en la fidelidad de Dios. Así también, cada creyente debe aprender a caminar en la promesa aunque sus ojos naturales no perciban nada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se enfrentó al Mar Rojo delante y al ejército enemigo detrás. Humanamente no había salida, pero Moisés levantó su vara en fe y el mar se abrió. Lo visible decía que era imposible, pero lo eterno demostró que para Dios nada lo es. La fe transforma el escenario más oscuro en un terreno de milagros. No depende de recursos humanos ni de cálculos lógicos, porque su fundamento es sobrenatural. Por eso la fe no se apaga en los días difíciles, al contrario, se fortalece más cuando la tormenta arrecia. Donde no hay esperanza visible, la fe se convierte en el faro que guía hacia la victoria. El apóstol Pablo declaró que por fe caminamos, no por vista. Él entendía que depender de lo que vemos es limitarnos, pero depender de lo que creemos es abrir la puerta a lo infinito de Dios. La fe no se deja dominar por los reportes médicos, por las deudas acumuladas o por las puertas cerradas, porque sabe que Dios tiene la última palabra. Los milagros nacen cuando alguien se atreve a creer más allá de lo que los sentidos perciben. Esa fe es la que mueve montañas, la que rompe cadenas y la que abre los cielos sobre la vida del creyente. No importa cuán difícil se vea la situación, la fe se aferra a la promesa sabiendo que lo eterno siempre prevalece sobre lo visible. El proceso de Dios nunca es cómodo, porque su propósito es transformar lo ordinario en extraordinario. Cuando un creyente pasa por pruebas, lo primero que suele preguntar es ¿por qué? Pero la perspectiva divina es diferente. Dios no permite un fuego para destruir, sino para refinar. Así como el oro necesita del calor intenso para perder sus impurezas, el corazón del hombre necesita atravesar presiones para ser purificado. Nadie desea ser probado, pero es en la prueba donde se revela la verdadera fe. El dolor de hoy es el testimonio de mañana, y las lágrimas que caen en el proceso son el agua que riega la semilla del destino. Cada proceso encierra un propósito mayor que no siempre se entiende al inicio, pero que produce gloria al final.
El aceite que representa la unción no fluye sin que haya presión. La oliva debe ser molida, triturada y aplastada para que de su interior salga el aceite que ilumina y unge. Así es también con la vida espiritual. Cuando Dios quiere sacar lo mejor de ti, permite que seas presionado por situaciones que no comprendes. Esa presión no es señal de derrota, sino de que hay un tesoro escondido en ti que debe salir a la luz. Muchos quieren la unción sin el proceso, pero el proceso es la cuna de la unción. Cada lágrima que derramas bajo presión está produciendo un aceite fresco de poder, de autoridad y de intimidad con el Espíritu Santo. El vino nuevo, que simboliza el gozo del Espíritu y la renovación, también requiere un proceso de quebranto. La uva debe ser pisada y exprimida para que de ella surja el vino. Ese proceso no es agradable para la uva, pero es necesario para que produzca algo mayor. Cuando Dios permite que seas quebrantado, es porque está produciendo un vino nuevo que traerá alegría, fortaleza y vida a muchos. El quebranto no es un final, es un inicio, no es un castigo, es una transformación. Los hombres y mujeres que han sido usados poderosamente por Dios primero fueron quebrantados en lo secreto para después ser usados en lo público. Así, lo que parece destrucción se convierte en multiplicación. Cada proceso tiene una medida exacta diseñada por la mano del Padre. Él sabe hasta dónde permitir la prueba y conoce la capacidad de cada uno de sus hijos. Ninguna presión dura más de lo que tu espíritu pueda resistir, porque el que te llamó también te sostiene. El fuego que enfrentas no es eterno, pero lo que produce en ti sí lo es. Cada prueba añade madurez, cada batalla agrega autoridad y cada presión despierta en ti un nivel más alto de dependencia de Dios. El proceso no es un retroceso, sino un impulso hacia tu destino. Por eso, aunque la prueba parezca insoportable, en realidad está preparando tu vida para manifestar un peso de gloria que no se compara con el sufrimiento presente. La verdadera prosperidad no comienza en lo que el hombre posee en sus manos, sino en lo que guarda en su espíritu. Muchos confunden prosperidad con abundancia material, pero la palabra enseña que la riqueza del creyente nace de la fe, de la obediencia y de la presencia del Espíritu Santo. Puedes tener dinero en el banco y aún estar vacío, pero si tu espíritu está lleno de fe, esperanza y oración, entonces tienes las llaves para abrir los cielos. La prosperidad divina es integral. Toca el alma, el cuerpo, la familia, el ministerio y las finanzas, porque Dios no prospera a medias, sino de manera completa. La diferencia está en la fuente. Lo que el mundo llama éxito se desvanece, pero lo que viene de Dios permanece para siempre. La oración constante es un canal por el cual fluye la prosperidad espiritual. No se trata solo de pedir bendiciones, sino de conectarse con la voluntad perfecta del Padre. Un corazón que ora desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo y aprende a moverse según las instrucciones divinas. Cuando obedeces esa voz interna, el camino se endereza y los recursos llegan en el momento oportuno. La verdadera riqueza no se mide por acumulación, sino por provisión, porque el cielo sabe cómo suplir a quienes caminan en fe. Por eso un hombre o una mujer de oración vive en un nivel de paz y confianza que el dinero jamás podría comprar. La prosperidad comienza en lo secreto y luego se manifiesta en lo visible. La fe es el motor que impulsa la prosperidad, porque sin ella es imposible agradar a Dios. La fe abre puertas que parecían cerradas, derriba murallas que parecían imposibles y trae provisión donde no había nada. Creer en la palabra es sembrar en tierra fértil, porque cada promesa de Dios es una semilla de prosperidad. Abraham prosperó no porque tuviera todas las respuestas, sino porque creyó en lo invisible y obedeció a la voz de Dios. Esa misma fe es la que hoy activa el favor sobre tu vida. No se trata de lo que ves en el presente, sino de lo que crees que Dios está por hacer en el futuro. La prosperidad sigue a la fe como la cosecha sigue a la semilla. La obediencia es el sello que asegura la prosperidad verdadera. Muchos oran y creen, pero pocos obedecen con radicalidad lo que Dios les manda. Cuando obedeces, aunque no entiendas, el cielo se abre. Pedro lanzó la red una vez más después de haber fracasado toda la noche y obtuvo una pesca milagrosa. Esa obediencia fue la clave para experimentar abundancia. La prosperidad no está en estrategias humanas, sino en rendirse a la voluntad divina. El obediente camina con seguridad porque sabe que aunque no entienda el proceso, Dios siempre honra a quienes ponen su confianza en Él. Por eso prosperar no es acumular riquezas, sino caminar alineado al propósito eterno de Dios y recibir lo que Él ya preparó. Cuando Dios aparta a una persona, muchas veces los demás interpretan ese aislamiento como rechazo, pero en la realidad espiritual es una señal de protección y promoción. El Señor conoce lo que tus ojos no ven y lo que tu corazón no alcanza a discernir. Por eso te aparta de ambientes, relaciones y caminos que pueden dañar tu propósito. Esa aparente soledad no es un abandono, es una estrategia del cielo para guardar tu vida de trampas y ataques que aún no puedes percibir. Hay batallas que nunca enfrentarás porque Dios te apartó antes de que se levantaran. La separación que duele en lo humano es la misma que preserva tu espíritu.
Lo que parece pérdida en realidad es cobertura divina que asegura tu futuro. El aislamiento también es promoción, porque Dios no aparta a nadie sin tener en mente un nivel más alto. José fue separado de sus hermanos y vendido como esclavo, pero todo ese proceso era parte de un plan mayor que lo llevaría al palacio. Sus hermanos lo rechazaron, pero Dios lo estaba posicionando para ser el salvador de su generación. Cuando Dios te aparta es porque tu asignación no se puede desarrollar en el mismo lugar donde todos permanecen. La incomodidad del aislamiento es la antesala de la grandeza. Cada separación es una invitación a caminar más cerca de Dios y a depender únicamente de su dirección. El rechazo humano muchas veces es la plataforma de la promoción divina. El Espíritu Santo no comparte su gloria con las multitudes que buscan reconocimiento. Por eso aparta a los que ha escogido para entrenarlos en secreto. Ese proceso de estar solos con Él produce sensibilidad, discernimiento y poder. Cuando nadie te acompaña, aprendes a escuchar su voz con mayor claridad y a caminar en obediencia sin distracciones. Los que son apartados aprenden a confiar no en la aprobación de la gente, sino en la confirmación del cielo. La soledad se convierte en un taller donde se forjan líderes con carácter, ministros con autoridad y creyentes con firmeza inquebrantable. Lo que hoy parece encierro, mañana será la base de tu autoridad espiritual. El aislamiento también revela quién está verdaderamente contigo y quién no. Cuando Dios te aparta, algunos se alejan porque no soportan el fuego del proceso. Pero los que permanecen son los que Dios ha escogido para caminar a tu lado. Esa separación también purifica tu entorno, filtra las voces y elimina las distracciones. En ese silencio aprendes que no necesitas una multitud para cumplir tu propósito. Solo necesitas el respaldo del cielo. El que camina apartado por Dios nunca camina solo, porque el Espíritu Santo se convierte en su compañía constante. En esa aparente soledad descubres que nunca has estado desamparado, sino estratégicamente protegido y preparado para lo que viene.